guste, pero que no se sientan game, o sea, que no se sientan que es un juego, que no rompa la inmersión. Vale. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside de Star Citizen. Que en este caso habla de capacidad para la batalla o capacidad de batalla. Vamos al tema. Madre mía. The biggest influence in a combat situation is what the players do. You can do a lot of small decisions and they all matter. La mayor influencia es lo que el jugador hace. Puedes hacer pequeñas decisiones y que todo importe. With these capacitors, we're looking to give players that extra option to make the situation. Con los condensadores pretendemos dar a los jugadores esa opción extra para tomar esas More decisiones. dynamic, and the more dynamic that situation is, we're hoping the more dynamic the combat is. Y cuanto más dinámica sea la situación, esperemos que más dinámico el combate sea. A good combat experience should be the actions that the player can do in order to modify the outcome of a battle, but not doing in a way that feels gamey. Claro, las decisiones que toma el jugador deberían influir en el resultado de un combate, pero sin que rompa la inmersión, ¿no? Sin que se sienta gamey, como dice el A tío. lot of our combat performance is based on equipment, which you set up very, very easily. Some of the decisions you do in combat are just simply based on, hey, am I overclocking my power plant or not? That is also not a very interesting choice. You do it once before combat, and that's it. You might just move your shield sectors around a bit, right? But the amount of decisions you really do during combat is very limited. Claro, dice que las decisiones que a mí nos hacen en combate pues es equipación de la nave, que se hace rápido, overclockear un componente antes y ya está. Pero la cantidad de decisiones que se hace durante el combate es algo muy limitado. It's a Ahora very mismo. linear feeling to the combat. So at the moment, you're purely thinking about how you get your gun on your opponent. But we want that to be a very different approach now, where you're thinking about your gun, but then you've got to think about the time where you might have to, you know, kind of outmaneuver them, or you might have to be in a defensive situation if they've managed to get their guns on you. And then we were like, Claro, que quiere que te pienses en una situación de cómo. Que pensemos en una situación de cómo. Outmaneuver sería. Hacer una maniobra que lo descontrole, ¿no? Hacer una maniobra que descontrole al oponente o que le rompa el juego, romperle el ritmo, o pues que se quiere. O por ejemplo, pues estar en una situación defensiva o cómo evitar que te disparen, ¿no? Que quieren que se llegue a ese tipo de situación. okay, how can we put in more interesting and more exciting decisions into that, right? And this brings us to the capacitor gameplay, which for us is a way to get very short and exciting bursts of gameplay. It's about giving players the choice that they can make a difference. Imagine it as a pool of energy that you have. And this is extra energy. This isn't energy that the ship already has, it's an extra pool of energy on the ship. And then imagine that you can now choose where this energy goes. So if you need some extra thrust to kind of outmaneuver or Para. O sea, lo están contando como si fuera una novedad brutal, brutísima de la hostia, y esto es lo que está en el Squadrons. Esto es lo que está en el Squadrons, el juego de Star Wars. O sea, de que dices que, bueno, que lo que queremos hacer es tomar la decisión de a dónde quieres que vaya esa energía. Si quieres que vaya a los impulsores, si quieres que vaya a dar. Esto es el Squadrons, el modelo del Squadrons. so if you need some extra thrust to kind of outmaneuver or escape a situation you're not happy in, you can move all the extra energy for a limited amount of time to the thrusters. Claro, podías mover esa. Si tú quieres escapar de una situación o lo que sea, o potenciar la maniobra, podías mover esa potencia a los impulsores, o sea, esa energía a los impulsores por una cantidad limitada de tiempo. And they perform at a higher window, basically until the capacitor runs out. These effects are drastic. These are really drastic. You cannot swap charges between, for example, guns to shields or something like that. That doesn't work. But you can tell each subsystem which should be preferred for regenerating.
So instead of taping down your fire button, if you use energy weapons, you are now forced to pick when you're actually going to fire them, right? And these weapons, they will run out very, very fast. And the players that can think ahead and manage that situation, we think they'll have the advantage in combat. You need to strategically employ the limited resources you have. So is Vale, vale, o sea, lo que está diciendo aquí, en esta parte, por lo que estoy viendo, es que ahora en el combate, a ver, cuando sea, en el caso de armas de energía, pues que no puedes escoger que toda la potencia vaya a un sitio, que no es tan simple como eso, sino que la capacidad regeneradora que tenga. Eso es lo que parece que está indicando. Y que en el caso de armas de energía, que eso se drenará súper rápido. Forced to pick when you're actually going to fire them, right? And these weapons, they will run out very, very fast. Claro, que estarás forzado a escoger que cuando estés disparando que la energía vaya a las armas de energía, ¿no? And the players that can think ahead and manage that situation, we think they'll have the advantage in combat. You need to strategically employ the limited resources you have. So it isn't just about the flight of the ship, or it isn't just about one particular angle on the ship. It's about all these different things that come together to give a particular style of combat, which we want to be a positional combat situation. And están diciendo de que pues el combate que no simplemente va a tener que ver con la maniobra de la nave, sino que tendremos que tener en cuenta esas estrategias, y que quiere que el combate sea que tenga que ver con el posicionamiento, con el posicionamiento que escoges para cada situación en el combate, ¿no? I'm very convinced that this is the interesting part where dogfighting will get really exciting again. In terms Claro, dice que esta es una parte interesante donde el dogfight se volverá interesante otra vez. So where we are exactly right now is we almost have the archetype tunings for our four main fighter categories done. The next step is to make sure that the weapons fit in these categories, and that we're getting the kill times and the maneuvering offsets into the place where we want them. We don't want to kind of limit the ships enough where it doesn't feel like the ships are at a performance window. We want to keep that performance window where it feels like you're pushing the limits of yourself and you're pushing the limits of the ship. And that's... A ver, está diciendo que lo que quiere es que no quiere que las... Bueno, es que estaba fijando en otra gráfica, aparte de lo que estaba diciendo, chicos, que está diciendo que no quieren que las naves se sientan como cajas de pescado. O sea, que como que están sin rendimiento, que se les ha bajado el rendimiento. Sino que quiere, bueno, que se tomen elecciones y demás, que casi tienen, que han hecho lo que sería la parte de trabajar con naves, le faltaría la parte de trabajar con las armas y ver dónde encajan, y también gestionar cómo sería el tiempo necesario para matar y demás, ¿no? Que están haciendo los ajustes necesarios, que es la situación, o sea, la parte en la que están ahora mismo revisando. Lo que me estoy fijando es que tiene ahí como una cosita, ¿no? Que está bajando cuando dispara, fijaros. Claro, vemos que le mete tema, pero vemos que hay una gráfica que está bajando ya a la derecha. Imagino que eso es lo que puedes disparar y luego pues esto se recargará hasta cierto punto. Imagino que esto, por lo que estoy viendo en pantalla, que será lo que determine a la velocidad de que estas barras se recargan, ¿no? Entiendo que puede ir por ahí el rollo. You're pushing the limits of the ship, and that's something we're very keen, to kind of keep, because we're kind of happy with that in terms of the current balance. So it's a very complex undertaking. We want to do it right. Now we have to do a lot more testing. We have to do a lot more balance. We're going to use what happens and look at the results, look at all the things the players are doing, look at the choices they're making, and make sure it's right, and make sure the balance is correct, and make sure all the differences between the ships align with our expectation of where they should be. Vale, están diciendo de que, bueno, de que es una tarea muy complicada, muy compleja, de que quieren observar a los jugadores para asegurarse de que las cosas están donde están, los equilibrios, los ajustes y tal. Y fuera del insight, que no están diciendo esto, pero yo lo que estoy pensando en mi cabeza es, vale, tú tienes esto desde el piloto, tienes que escoger y demás y cual. Pero, entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, vamos a poner por caso una nave que conocemos todos, la Vanguard, o una Cutlass Black? Si tú tienes que
si tú tienes, digamos, una limitación o algo que te impide que las armas sean más eficientes, pues porque tienes que dedicar los sistemas de la nave a otro tipo de gestiones, como puede ser maniobras o escudos y demás. En el caso de las torretas, que son estaciones dedicadas, yo lo que entiendo es que con este sistema pueden pillar una importancia tremenda. O sea, porque si realmente tienes una estación dedicada y la torreta está siempre pimba, 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 o sea, las torretas pueden cobrar una importancia tremenda en el juego. Pero vamos a seguir, que estos son hipeadas mías. It's going to be a feature that evolves over several releases for us. Since their inception, our vehicle and player Claro, un momento. Es que efectivamente... Ahí está, fijaros. Where they should be. It's going to be a feature that evolves over several releases for us. Claro, es que fijaros que también estaríamos hablando de que aquí también aparece el tema para las armas, en este caso para los cañones M4A, que son armas de tamaño 2, pero estoy fijándome de que aquí no hay ningún tipo de regulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que el piloto va a ser el que mande sobre cómo se gestiona la nave y tal? ¿O realmente esto es una estación independiente? Porque eso puede cambiar mucho las cosas, ¿eh? Puede cambiar mucho las cosas. Since their inception, our vehicle and player experience teams have worked to realize the full promise and potential of spaceflight and combat in both the Persistent Universe and Squadron 42. And this capacitor gameplay is just one more way they aim to put the ultimate fate of vehicle combat more solidly in your hands. Claro, dice que estos, los condensadores es una forma de poner el destino del combate de las naves en nuestras manos, ¿no? El tema de la energía es más viejo que el cagar, es cuando está poco alimentado y cualquiera que haya jugado a los viejos de X-Wing lo sabe. Yo no he jugado tanto a los... O sea, he jugado un X-Wing muy viejo, pero no sabía que estaba en otros sitios. Pero me ha llamado la atención, sin más, el ver eso. Que no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. O sea, pienso que si algo funciona en otros juegos y Star Citizen puede absorber eso, pues que hace de puta madre. O sea, no lo veo mal. But the work doesn't stop there. On our road to Invictus launch week, let's turn our attentions now to operator modes, what they are, how they'll serve as the foundation for multi-crew gameplay going forward, and how the next one that's currently in development looks to redefine the way we use missiles for a more engaging and tactical experience. Claro, dice que vamos a ver pues cuáles son las bases del modo de operador, que servirá para más cosas, pero que ahora vamos a ver una de las cosas para las que sirve, que será el tema de la gestión de los misiles. El tema de la interfaz sí que... Yo creo que eso con el tiempo lo acabarán haciendo, Ray. Que al final lo irán probando a sitio y eso lo irán haciendo poco a poco. A key part of operator modes is to give the ship a purpose, that each seat has access to certain tools on the ship. Claro, el tema de operador de asiento es para darle a un asiento determinado acceso a ciertas funciones que una nave tiene. This is quite exciting because it can open up multi-crew quite significantly. It gives a lot of freedom to allow people to cooperate in different ways. Claro, dice que esto es bastante excitante porque dará pues una ventana más a operar, o sea, una ventana más a lo que es el juego multitripulación para combinar esfuerzos de diferentes maneras, ¿no? An operator mode, it basically allows us to split out a feature. So when you're in that seat, you get all the... Espera. Ay, qué gustito ver la Merchantman aquí. Digo la Merchantman, la Bar Defender. Ay. Dice, entonces, el asiento operador lo que nos permite es separar una característica. information that is on a particular task. And that's basically, what an operator mode is. So operating modes that exist in the game right now are Quantum Drive, scanning is an operator mode. And we've also got mining as well. Claro, o sea que modo de operador, para que nos entendamos, sería el scanning, el modo minado, serían modos de operador, ¿no? Serían operator mode, que le dicen. Looking forwards, certainly multi-crew is not quite where we want to be at the moment, and so we decided to manipulate operator modes a little bit
and allow different people in different seats to be in different operator modes. So the co-pilot could be in, for example, scanning mode, while the pilot is in flight mode. This would allow the co-pilot to have control of all the scanning stuff, while the pilot doesn't have to worry about that, doesn't have control of those items, and can instead just worry about flight. So that's quite an exciting change for multi-crew going forward, especially. Claro, está diciendo de que en el caso de la multitripulación, pues quieren explorar o aprovechar lo que sería el tema del modo de operador. En el caso de tener pues un copiloto que se encargue de los escáneres y que tome control del escaneo, mientras el piloto pues se encargaría solo de pilotar, ¿no? So the operator mode we're working on at the moment is missile operator mode, which is the first new one that we're looking at. The goal behind missile operator mode is to give players quick access to the missiles in combat, because there's a particular range and a particular time when missiles are the right tools to use in a situation in combat. And it was taking a lot of what we learned with the previous method with missiles to communicate that. The way that missile operator mode works right now is in a single pilot ship, you have the option to switch between your guns and then into missile operator mode and back out again. So you can't use both at the same time. But if you've got a multi-crew ship and you're in A ver, momento, porque esto hay que verlo. Bueno, lo que estamos viendo es que el modo operador de misiles sería una forma rápida de acceder a los misiles, pero otra cosa que quiero escuchar. in a single pilot ship, you have the option to switch between your guns and then into missile operator mode and back out again. So you can't use both at the same time. But if you've got a multi-crew ship and you're in a pilot seat and you've got a co-pilot, you can use the guns and your co-pilot can have complete control over the missile system. Vale, está diciendo de que en el caso de que tengamos una nave monotripulada, pues podremos entrar en el modo de misiles, pero tendremos que escoger entre usar nuestras armas o el modo de misiles. Y en el caso de una nave multitripulada, el copiloto podrá estar utilizando los misiles mientras nosotros podemos utilizar las armas, ¿no? At the same time. You can pre-select how many missiles you want to fire, lock them all on, and then fire them all in a volley. That's quite fun to watch. Big anime blast of missiles as they fire off into the distance. We're hopeful that we've given the players enough information that when they lock a target in missile operator mode, they understand that they've locked it, but then they also understand the next stages, which is how much of a lock do you have, and what are your chances of hitting your target at that particular time. And being in missile operator mode gives you all that information. Claro, dice que estar en el modo operador, que dice, bueno, que le gustó mucho el ver que se pueden escoger el número de misiles que quieres tirar sobre el objetivo y además cuán bien estás fijando al objetivo. Esa información se obtendría a través del operador de misiles, ¿no? So along with missile operator mode, we've also done a complete rework of the missiles, which now fly under an IFCS2 system, so they're very, very similar to the ships. So for example, one of the big changes is missiles now have fuel. So as they maneuver more, as they accelerate, they will consume more fuel, which allows you to outrun them and outmaneuver them. And they're going to have a very limited opportunity to come back at you if you manage to evade a missile. We've also split up the missile's flight into 3 different phases. So the first phase is boost phase, where the missile is attempting to just pick up speed and get to top speed as fast as it can. Once the boost phase has expired, it goes into intercept phase, where the missile is trying to generally track towards the target, attempting to intercept it. Vale, dice que bueno, que han cambiado el sistema de vuelo de los misiles, que sería igual que las naves, es decir, que ahora también tienen combustible. Y luego pues nos comenta que además que si evades un misil que sería muy difícil que te vuelva a pillar. Que están dividiendo los misiles en varias fases. Una primera fase que sería digamos, el misil intenta alcanzar la velocidad ahí a saco, gastando combustible a tope. Y luego otra fase en la que pues intentaría interceptar el objetivo. And then when it gets even closer, it switches to full tracking, what we call terminal phase, where it puts all of its effort into trying to hit the target, because it's now pretty close. As far as where we're at right now, we're confident about it. We didn't rush it out last quarter. There were a few quality of life things that we wanted to make sure we had before we released. We're a fairly small team, but I'm very proud of the efforts that we've done so far, and also our interaction. A ver, vamos a volver a esto. Bueno, luego habría una última fase que la sería cuando está en una última fase de a punto de interceptar lo que tiene full fijado, pues que iría por el a saco, ¿no? A por el objetivo a saco.
Sería como dividido en 3 fases los misiles, parece. Y lo que estoy viendo aquí, que dice que han estado haciendo cosas que todavía no han terminado, pero estoy viendo que se puede apuntar con el casco, ¿o qué? Mirando con el casco. We're a fairly small team, but I'm very proud of the efforts that we've done so far, and also our interaction with the community as well, because we are a player-facing team, because we're an experienced team. A big part of this for us is players understanding that the game's always moving forwards. We're always trying to improve everything we've ever done, and it's not going to stop. So what did we Vale, dice que lo que quieren que entendamos es que nunca nos detenemos, dice, y que siempre estamos intentando mejorar la experiencia de juego. Con respecto a lo que estamos viendo aquí, creo que dijo... It puts all of its effort into trying to what we call terminal phase. It puts all of its effort into trying to hit the target because it's now pretty close. As far as where we're at right now, we're confident about it. We didn't rush it out last quarter. There were a few quality of life things that we wanted to make sure we had before we released. Parece que no fueron, sí, en el último trimestre, o sea, en este trimestre que no lanzaron porque querían unas cosas de las que querían estar seguros o hacer antes de la liberación, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. A fairly small Que por eso fue el motivo del por el que se retrasó la 3.14. in the community as well, because we are a player-facing team, because we're an experienced team. A big part of this for us is players understanding that the game's always moving forwards. We're always trying to improve everything we've ever done, and it's not going to stop. So what did we learn this week? Well, we learned that in addition to the decisions you make before you take off, capacitor gameplay looks to add even more during the heat of battle. That operator modes are the next step in making true multi-crew gameplay a reality. And that for the missiles themselves, sure, you can use countermeasures, but it's going to be a lot more fun to just outfly them from now on. Now, we're only a week away from Invictus, where you're going to get to see the latest the various ship manufacturers of the verse have to offer, and see the imposing UEE Navy fleet up close. Like, really up close. I'm excited. A ver, un momento. Really imposing UEE Navy fleet. Get to see the latest the various ship manufacturers of the verse have to offer, and see the imposing UEE Navy fleet up close. Like, really up close. Verdad. I'm excited. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Vale, pues está diciendo de que ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues que habrá que estar en aparte de despegar y demás, que también habrá que tomar decisiones en el calor en el fragor de la batalla, con los condensadores y demás. Y que de momento los misiles, aunque podamos tirar contramedidas, dice, pues ha como querido decir que intentemos esquivar los misiles maniobrando, ¿no? Supongo que será para dar algún tipo de feedback o telemetría. Pero ha dicho que bueno, que es mucho más divertido intentar escapar de un misil ahora mismo que sí que podemos tirar contramedidas, pero que tal. O sea, como que indicando que hay que probar esa cosilla para la 3.14. Y que la Invictus, que está cerca, da una buena oportunidad de poder ver a la flota de la UE de cerca, realmente muy de cerca, ¿no? Y dice que está entusiasmado porque, bueno, ya sabéis que pues saldrá la Bengal y la Javelin, y la Javelin se puede visitar por dentro y todas esas cosillas. Bueno, con el tema de los S9 que comentas por ahí, Darius, depende de la nave que lleves. O sea, al final, todo esto depende de la nave que lleves, tío. O sea, hay naves que sí, naves que no. Como todo. O sea, si tienes una nave más lentorra. Sí. Pero la clave de una Eclipse y tal. Ahora mismo, vamos a ver. Ahora mismo la Eclipse es una puta mierda, no te voy a decir que no. Porque eso es indiscutible. Antes no funcionaba bien, antes era mortal. O sea, antes era te tiro un torpedo y te mueres. O sea, te tenías que escapar solo a velocidad. Yo lo que veo es que el tema de... A ver, el tema de las contramedidas, los misiles y por qué impactan y por qué no impactan en las naves,